se llama así, o cientista también, ¿no? De una racionalidad brutal y de una frialdad impresionante. Hay algunos libros que han sido muy vendidos últimamente, que los títulos ya hablan por sí mismos. Claro, a mí, por ejemplo, no me suena mucho porque no me he movido mucho en ese ambiente, ¿no? En ambientes intelectuales, universitarios, pues los títulos son muy conocidos y muy leídos. Por ejemplo, hay uno que se titula así, Tratado de Ateología. No de teología, sino de ateología. Otro se titula La ilusión de Dios. Otro se titula El fin de la fe. No el fin de finalidad, sino el fin de que se acabó. Una ética sin Dios. El veneno de la religión, por citar algunos, ¿no? Son reveladores, son títulos que dicen mucho, aunque no leemos el título. En uno de estos tratados se lee la siguiente declaración que es importante que tengamos presente. ¿Por qué? Porque esta declaración refleja muy bien el pensamiento de gran parte de la sociedad mundial. Las sociedades humanas han elaborado varios medios ordinarios de conocimiento, generalmente compartidos, a través de los cuales se puede comprobar algo. Hasta ahí, todo bien. Quien afirma la existencia de un ser no cognoscible con estos instrumentos debe asumir la carga de la prueba. Por esto me parece legítimo sostener que mientras no se pruebe lo contrario, Dios no existe. Se puede probar, ¿eh? Hay un montón de argumentos ya desde Santo Tomás de Aquino para probar que Dios existe. Pero bueno, siguiéndole la cuerda al señor este que ha escrito podríamos decir, vale, Dios no existe. Bien. Tampoco existe el amor. Porque por el método de las cosas cognoscibles tampoco se puede probar el amor. Tampoco existe la felicidad. Porque por el método del embudo que hay que colar a Dios, tampoco cuela la felicidad. Tampoco existe cualquier cosa que no quepa por el método. Tampoco existe la esperanza. Es más, ni siquiera sabemos si existe la inteligencia. Ni la razón. Pensamos que existe, pero se puede comprobar con medios ordinarios de conocimiento, generalmente compartidos, de seres no cognoscibles como la inteligencia, el gozo, la tristeza. Todo eso no existe, porque no lo podemos demostrar ni comprobar. Dios no existe, pero todas las demás cosas tampoco. Queremos saber si existimos nosotros, porque ya puestos a dudar, pues a lo mejor somos un espejismo, un autoespejismo de cada uno. Yo qué sé, es tan absurdo, pero es parte. Es más, todo lo que piensas, todas las ideas, son tan subjetivas y tampoco sabemos si existen. Porque yo tengo que pensar que vosotras estáis pensando y me estáis escuchando, pero me lo estoy imaginando porque no lo puedo comprobar. Y que estáis pensando lo que estoy diciendo y lo estáis comprendiendo. Pero como no sé si tenéis inteligencia, pues no sé si existe, pues al final, os digo, que ya puestos a dudar, pues no sabemos que existe. O sea, doy por hecho que estáis entendiendo lo que estáis diciendo y de que yo misma estoy pensando lo que estoy diciendo, pero puestos a dudar, ¿quién me dice a mí que dentro de vuestras cabezas ese kilo de sustancia gris que tenemos, que debemos tener, funciona y genera eso que se llama
existencia. Pero bueno, la cuestión es que esto está así y encima lo venden en determinadas esferas y ambientes como progreso intelectual, porque la gente piensa y no obra a tontas y a locos, sino con fundamento, ¿no? Y el hecho es que, estando así las cosas, a todo esto habría que contestarle: mire usted, la prueba de la existencia de Dios no la vamos a encontrar en ningún libro, ni siquiera en las pruebas que Santo Tomás nos dio, que nos dio una serie de pruebas. Pero con eso me pueden probar la existencia de Dios, pero no van a conseguir que yo crea en Él. Son dos cosas diferentes. Yo sé que el marxismo existe, no lo dudo, pero no creo en ello. Yo sé que hay muchas cosas en el mundo que existen, que son comprobables y contrastables, pero no creo en ellos. Entonces, aun cuando demostráramos por alguna vía, que repito que hay teológicamente vías, la existencia de Dios, yo no puedo conseguir que nadie crea en Dios aunque le demuestre que existe. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? La prueba de la existencia de Dios que hace creíble a Dios no está en ningún libro, ni en ningún postulado teológico, sino en la vida de las personas, principalmente en la vida de Cristo, y luego en la vida de los santos y de los innumerables testigos de la fe, sobre todo de los que han muerto por la fe, de los mártires. Esos son los que hacen creíble la existencia de Dios. También hay otra prueba, pero que también está puesta muy en entredicho, que eran los milagros, son los milagros, ¿no? Pero claro, también los milagros y los signos que Jesús realizó y que él daba como prueba de su verdad, como testimonio de sí mismo, sirven, dicen algunos, para quienes han sido testigos directos de ellos. Para los que no han sido testigos directos, pues tampoco nos sirven, porque al fin y al cabo es algo que nos cuentan, ¿no? Pero bueno, también a esto habría que decirles que los milagros ocurren hoy muchas veces ante nuestros ojos. Se trata de no cerrarse de entrada a la posibilidad de que los milagros ocurran hoy. Si es que ahora Dios no hace milagros, pero si es que no estás en disposición de creerlos, ¿para qué van a gastar su gracia y su tiempo? Motivo de tristeza del creyente, como para el salmista que hemos leído antes, es la impotencia que experimenta frente al desafío, frente a la gran pregunta: ¿dónde está tu Dios? A veces el creyente se entristece, ¿no? Dios, muchas veces le llamamos y guarda silencio. A veces tenemos la sensación de que no coopera demasiado y ayuda un poco a hacer algo para que se entere, ¿no? Y Dios, pues a su ritmo, siguiendo el plan que se ha trazado, y tenemos muchas veces la sensación de que no nos hace gran caso. Y eso produce a veces desaliento, ¿no? Yo lo he visto en algunas personas, cansancio, tristeza y mucho desconcierto. Yo os puedo decir, esto sí que es una experiencia personal, que además no muy lejana, de que Dios, cuando obra así, tenemos la sensación de que nos está tomando el pelo y le decimos así: ya te vale, ya. Pues lo que está pretendiendo es que el creyente comparta su debilidad y su derrota con él. Porque son esas condiciones,
solo el que comparte la derrota, la debilidad, la pobreza, la impotencia con Dios, puede compartir con Él la victoria. Aquí somos todos muy majos. Todos queremos llevar el domingo al sepulcro vacío, pero al Calvario no va ni Pedro, o sea, nadie. No se apunta a nadie. Al sepulcro de domingo por la mañana, bueno, llevamos, sí, discusión, no importa que remate. Está el sepulcro vacío y me dicen que hay ángeles y todo esto. Vamos. Pero en el Calvario no había problema de overbooking, no, nadie iba. Y eso no puede ser. Para llegar al domingo de Pascua y al sepulcro vacío, hay que abrazar primero la cruz y poner al Hijo de Dios muerto en el sepulcro y correr la piedra. Y dejarle allí, muerto, y volverse a casa desconcertado y con las manos vacías. Eso hizo su madre, aunque ella llevaba la esperanza, ¿no? Y de hecho ella fue la primera que vio resucitado. Y a nosotros nos gusta lo del domingo, pero el viernes, la caída de la tarde del viernes y el día de silencio del sábado no nos suele gustar. Y hoy día estamos viviendo de alguna manera ese sábado, esa sensación de tener a Dios sepultado, de desconcierto, de ahora qué hacemos. Y luego la gran palabra de los dos de Emaús, que eso también merece un capítulo aparte, porque se cogieron las de Villadiego directamente, luego volvieron, pero primero se marcharon, ¿sabéis? Nosotros esperábamos, ¿o qué nosotros esperábamos? Prohibido conjugar el verbo esperar en pretérito. Esperábamos, pero claro, va a salir tan mal, pues que nos vamos. Estos no habían leído a San Ignacio, en el tiempo de desolación hace mudanza, todavía. San Ignacio no estaba vigente, ¿no? Pero totalmente cogieron y se marcharon. Es que además lleva ya enterrado 2 días y aquí no pasa nada. Mentira, todavía no llevan enterrado 2 días. Tampoco me dieron el tiempo bien, fue antes de las 48 horas. Y luego pues sí han venido algunas cosas de mujeres, pero bueno, cosas de mujeres. La cosa es que nosotros no le hemos visto y estaban hablando con él. Tela, ¿eh? O sea, los dos de Emaús, y cuando ya por fin se enteran de que va la fiesta, vuelven corriendo. Ya no les importa extender el camino, pero la realidad es que se fueron, ¿no? Y el gran problema de hoy, los creyentes de hoy, es que nosotros esperábamos, entonces nos vamos, pues, no sé, por ejemplo, con los de la New Age, que son más divertidos, o simplemente con el primer punto que pasa por delante de tu casa y te ofrece cualquier bicoca que no es, porque esperábamos, pero no nos ha resultado bien esto. No era lo que pensábamos. Y sí, algunos han dicho de que sí, pero no, la iglesia, y no, nos vamos a otra cosa. Y esta, hay gente, pero así, cantidad. ¿Qué pasa? Que por estos tenemos que llorar. Nuestras lágrimas serán bienaventuradas y serán fecundas y serán sinceras cuando lloremos por los que no creen o por los que se van, por los que se alejan. Y tenemos que llorar sin temor y con auténtica compasión, sin ningún tipo de pudor, porque nos tienen que doler y lo tenemos que decir y demostrar, y que se vean nuestras lágrimas, porque nuestras lágrimas serán evangelizadoras si son así, cuando vivamos una realidad de este tipo, ¿no? El padre Cantalamessa cita aquí a nuestro amigo Kierkegaard,
Kierkegaard, si algunos no lo saben, era un filósofo, teólogo luterano del siglo XIX, que aunque no era católico, era un gran cristiano, era un hombre de profunda fe y tiene ideas bellísimas, ¿no? Y el padre Cantalamessa le cita mucho a Kierkegaard. Y dice Kierkegaard, se habla mucho de penas y de miserias humanas. Trato de comprenderlas. He conocido varios casos de cerca. Se habla mucho de vidas desperdiciadas, pero solo se desperdicia la vida de ese hombre que la dejaba pasar, engañado por las alegrías de la vida y por sus preocupaciones, de manera que nunca llegó a ser, con una decisión eterna, consciente de sí mismo como espíritu, como yo, o lo que es lo mismo, porque nunca se dio cuenta, porque nunca tuvo la impresión de que existe un Dios y de que Él, precisamente Él, su yo, está delante de Dios. Me parece que puedo llorar durante una eternidad solo de pensar que existen seres humanos así. Sin comentarios. Y es que es verdad, ese es el verdadero canto, ¿no? Que haya muchas personas que pasen por la vida sin ser conscientes de que tienen un alma creada a imagen y semejanza de Dios, de que tienen un alma que ha sido redimida por Jesucristo y de que tienen un alma infinitamente amada y deseada por Dios y con un destino eterno. Por esos tienen que ser nuestras lágrimas, ¿no? Principalmente. Bueno, luego como dicen que soy una pelma, yo paro, pues si alguien quiere preguntar algo, dice que hablo y os agoto. Como no le no se queja, nadie protesta, nadie se va. Alguien quiere decir algo, preguntar algo, añadir algo. Es que estoy viendo. Bueno, me da un cachito, pero no mucho. Sigo. Nadie dice nada. Es que no sé si estáis emocionados o nubilados, atontados. ¿Cómo? ¿Eh? Sí. A ver, o sea, Pero facilita, ¿no? Como me saque mucho el guión. No. A ver, una reflexión, para que me digan si siempre me digo. O sea, de la venganza es que tenemos, o sea, si lloramos, si estamos luego alegres, es porque tenemos que pasar por el calvario. Y luego pues la resurrección. Pero si no pasamos por la muerte, es una risa de No, es que no será auténtica. No puede haber domingo de Pascua, no puede haber domingo de gloria sin pasar por el viernes de Calvario. Vale. O sea, porque si reímos, queremos tener una risa auténtica, verdadera, fundada, no una risa hueca que sea facilones, se la lleve el aire, sino una alegría auténtica, un gozo profundo, verdadero. Y ese gozo profundo y verdadero, para ser profundo y verdadero, tiene que pasar por la cruz. Vale, eso es maravilloso. Mira, otra cosa. A ver, por ejemplo, o sea, yo puedo sufrir por mi pecado, ¿no? Pero entonces también se puede sufrir por el pecado o la falta de los otros. Entonces, ¿cómo? O sea, es lo mismo, o sea, no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, si mi pecado o el pecado de los otros, pero la risa, o sea, la alegría no hace sentido. No, yo por lo menos no te entiendo. Yo no te estoy entendiendo muy bien. A ver, yo sufro por mi pecado, Sí. ¿vale? Sí. Y hay veces que puedo sufrir porque me cuesta entender, a ver, yo no lo juzgo, o sea, Sí, te cuesta comprender el pecado de otros. no, el que para otro Dios
sea, de Malcumbra, o sea, Sí. ¿sabes? Entonces, cuando veo, por ejemplo, que lo que se está perdiendo y lo que hago, pues es que a mí no me da igual, o sea, como que a lo mejor, o sea, como que los de Mahoma, ¿no? Que a lo mejor yo, por la misericordia de Dios, pues he visto, ¿no? Y el de al lado también ha visto y ha dicho, pues yo no he visto nada. Entonces, o sea, yo quiero decir, oye, tú te das cuenta que está Jesús, que está actual, pero pasa de todo. Entonces, yo puedo reparar con mi pobreza o todo lo poco que puedo hacer, pero todo lo que puedo hacer. Y entonces, luego yo me voy a alegrar, pero él se va a alegrar. O sea, depende de cada uno. La alegría, o sea, porque si el otro está se asume en la tristeza que produce el pecado, o sea, y yo quiero reparar la tristeza, eso va a quedar así, o sea, va a quedar. a ver, tú puedes reparar las consecuencias de un pecado, pero cada cual, el que peca libremente, porque quiere pecar, ¿vale? Escoge eso libremente, si no es libremente no peca. Él libremente decide eso, lo que sea, y eso le trae un mal y unas consecuencias, a lo mejor no inmediatas, pero a la larga le va a traer tristeza y dolor, porque le está alejando del sumo bien que es Dios, ¿vale? Entonces tú puedes reparar el pecado del otro, pero las consecuencias que ese pecado tiene sobre esa persona, si se empeña en mantenerse en esa actitud de pecado y de alejamiento de Dios, no las puedes cambiar, ni tú, ni siquiera Dios. Porque el pecado es un acto libre mío, y si yo decido poner entre Dios y yo una valla, un muro, que es el pecado, Dios respeta la valla que yo he puesto, el muro que yo he puesto. Y cuando yo libremente quite ese muro, a Dios le doy la alegría más grande, pero lo tengo que quitar yo, porque lo he puesto yo. Tú puedes ver el muro, tu reparación consistirá en consolar al Señor, en reparar el dolor que eso a él le produce, pero no puedes cambiar lo que tu hermano ha hecho. Solo lo puede cambiar el que lo ha hecho. Solamente el que peca puede cambiar su situación de pecado. Otra cosa es que Dios está al loro y atento para cualquier movimiento nuestro de regreso. Pero Él está atento. El padre del pródigo estaba todos los días asomado a ver si volvía, pero no salía a buscarlo, porque Él se había ido libremente y Él tenía que volver libremente. El pecado es eso. Entonces tú puedes ver a una persona junto a ti que peca, que se aleja de Dios, y lo único que puedes hacer, te puede doler muchísimo y te debe de doler y tienes que llorar por él, pero lo único que puedes hacer es permanecer con tu padre en casa esperando a que tu hermano vuelva. Y cuando vuelva, no ser como el hermano mayor de la parábola, sino celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Pero no puedes ir a buscar. Tienes que esperar a que vuelva y rogar. Y ni siquiera que una cuchillita de lo que... Sí, pero como él es le puedes decir lo que quieras, pero sí por decir, pero como él esté en su actitud de no volver a la casa del Padre, no va a volver. Es que es el gran misterio de la libertad. Y por esos hermanos son por los que tenemos que llorar. Y llorar mucho. Porque Dios llora por ellos. A Dios le duele. Y si Dios es lo que yo más amo en mi vida, me tiene que doler lo que le duele a Él. Pero no lo puedes cambiar. Solamente Él puede cambiar. Tú puedes hacer lo humanamente posible. Y puedes predicar. Y puedes decir. Y puedes soltar rollos. Y tratar de convencer a las personas. Pero la libertad es la libertad. Bueno, sigo entonces. Lloren los sacerdotes ministros del Señor. Hay otro llanto en la Biblia que el Padre de la Mesa nos propone como modelo para reflexionar. Y no es llorar por otros,
sino llorar por uno mismo. Y los profetas hablan de ese llanto y Ezequiel nos cuenta una visión que tuvo un día, ¿no? La voz poderosa de Dios grita a un misterioso personaje vestido de lino que llevaba a la cintura la cartera de escribir. Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca un ataúd en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las nefastas acciones que se cometen dentro de ella. Ezequiel 9:4. La Iglesia, esto es público, ¿no? Y el padre canta la misa y me parece que es importante decirlo. La Iglesia ha llorado recientemente por las abominaciones cometidas en su seno por algunos de sus propios ministros y pastores. Esto es público y es conocido. Y es, desgraciadamente, verdad. Gente que se empeña en negarlo, decir que no, que es mentira, que son calumnias. Bueno, habrá veces que hayan sido calumnias, pero desgraciadamente sabemos que en muchos casos es cierto y es verdad. Y la Iglesia somos todos. A veces pensamos en la Iglesia y pensamos todos en la cúpula de San Pedro. La Iglesia ha pagado un precio elevadísimo por esto. Ha corrido a poner remedio y ha dado unas reglas férreas, iba a decir duras, para lo tolerante que suele ser la Iglesia, unas reglas duras para impedir que estos abusos se repitan, ¿no? Vuelvan a suceder. Y ha llegado el momento, después de esa primera alarma, de hacer lo más importante de todo, que no sé si lo hemos hecho lo suficientemente. Yo tengo que reconocer que personalmente no lo he hecho, que es llorar. Llorar ante Dios y afligirse como se aflige Dios por la ofensa que se ha hecho al cuerpo de Cristo y por el escándalo causado a los más pequeños, a los más pobres. Estas lágrimas son una condición necesaria para que todo este mal pueda llegar a un bien y haya una reconciliación real entre el pueblo de Dios y sus sacerdotes. Porque es verdad que ha sido dañino y gran parte del pueblo de Dios se ha alejado de los sacerdotes por esto. Es un error, no es justo tampoco, ¿no? Pero para lograr esa reconciliación entre el pueblo de Dios y los ministros de Dios, quizás sean necesarias nuestras lágrimas, ¿no? Llorar de verdad el pecado cometido. Dice el profeta Joel: tocad el cuerno en Sión, promulgad un ayuno, llamad a consejo, congregad al pueblo, convocad la asamblea. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: perdona, Yahvé, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la irrisión de las naciones. Porque has de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Estas palabras de Joel, el profeta Joel, son una llamada a todos nosotros. No se podría hacer lo mismo hoy. No podríamos convocar un día de ayuno y de penitencia, al menos a nivel local o nacional, sobre todo en aquellos lugares donde el problema ha sido más fuerte, ¿no? Más evidente, para expresar públicamente el arrepentimiento de todos ante Dios y la cercanía a las víctimas que han padecido esto. Claro, lo más fácil es protestar, rasgarse las vestiduras,
poner el grito en el cielo, condenar. A ver, eso para un primer momento, vale. Pero después, la actitud no puede ser esa. Primero, porque somos vasos comunicantes. Y lo que han hecho mal esos sacerdotes lo ha ejecutado materialmente una persona X en un momento dado. Bien, y de eso nos exime la responsabilidad de esa persona en ese momento dado. Pero se nos olvida que el sacerdocio de ese hombre es mío también. Está en mí también. Y yo me tendré que preguntar cuántas veces yo no habré correspondido a la gracia, cuánto habré dejado yo de amar para que esa persona haya llegado ahí, cuánto no la habré sostenido para que haya caído en eso. Luego también tengo mi parte de responsabilidad. Bien, yo no he sido la persona que ha ejecutado ese abuso sexual concreto contra esa víctima concreta. Gracias a Dios no he sido, pero podría haber sido, porque no soy de una pasta distinta que ese hombre. Mi pregunta ahora es, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo, miembro de la Iglesia, en eso que ha sucedido? En ese pecado concreto. Y llorarlo, y repararlo, y mostrar como miembro de la Iglesia arrepentimiento por ese pecado, aunque materialmente no lo haya cometido yo. Esas lágrimas deberían suceder. Y yo os digo que, pensándolo, digo ciertamente, yo personalmente, os lo digo públicamente, no lo he llorado todo lo que había que llorar. Que lo he lamentado, sí, que he dicho qué horror, sí, que he dicho Dios mío, no nos llega, qué barbaridad, sí, todo eso lo hemos dicho todos. Pero lo he llorado como un pecado propio, porque es un pecado de alguien que está en la Iglesia, y yo soy Iglesia. Me ha dolido como algo propio, lo expío como algo propio, hago penitencia y pido perdón por ello como algo propio. Pues yo estoy en ello, estoy empezando a hacerlo. Hasta ahora tengo que confesar que no lo había vivido así. Benedicto XVI, que fue el que más tuvo que padecer esta situación durante su pontificado, pronuncia unas palabras al episcopado de una nación católica en su visita en Límina, y hablando de este problema que había tenido especial virulencia en la nación de estos obispos que estaban en la visita en Límina, les dice: las heridas causadas por estos actos son profundas y es urgente la tarea de restablecer la esperanza y la confianza cuando éstas han quedado dañadas. De este modo, la Iglesia se reforzará y será capaz, cada vez más, de dar testimonio de la fuerza redentora de la cruz de Cristo. Eso por un lado. Y también dice el Padre Cantalamessa que no debemos dejar nunca sin una palabra de esperanza para aquellos desventurados hermanos que han causado el mal. El apóstol San Pablo, acerca de un incesto que sucedió en la comunidad de Corinto, dijo que este individuo, fuera el pecador, se ha entregado a Satanás con el fin de que, aunque quede corporalmente destrozado, pueda salvarse en el día del Señor. San Pablo, es que ya sabemos que lo de los paños calientes no iba.
La salvación del pecador es lo que le preocupa al apóstol, no su castigo. Y a propósito de estos sacerdotes, yo, gracias a Dios, no he conocido personalmente a ninguno. Pero sí conozco personas que han conocido a algunos y he oído hablar de algunos. Y os puedo decir que la situación de estos sacerdotes, después de lo que haya sucedido, y con esto no estoy quitando importancia al pecado en sí, ¿no? Pero sí os puedo decir, primero, que esos sacerdotes, por encima de todo, son sacerdotes. Y que esos sacerdotes que han cometido ese pecado grave no son ese pecado. No son solo eso. En su vida hay muchas cosas buenas. Y no es justo que las borremos todas, las eliminemos todas y nos quedemos solo con eso que han hecho. Que es real, que no lo estoy negando, pero no son eso. Eso es algo desgraciado en su vida. Un episodio que nunca tendría que haber sucedido en su vida. Pero no son solo eso. Son mucho más. Por lo pronto son sacerdotes de Jesucristo eternamente. Y eso no lo va a cambiar nada. Y después hay que pensar que estos sacerdotes han sido despojados de todo. Del ministerio, de la honra, en muchos casos de la libertad, están en la cárcel. Y no sabemos, porque no lo podemos imaginar, solo Dios sabe, el peso moral, la responsabilidad moral que arrastran toda su vida. Eso que se llama remordimiento de conciencia, peso de conciencia. Solamente por eso deberían merecernos toda la compasión, porque yo intento imaginármelo. Gracias a Dios nunca me he visto en una situación, aunque soy pecadora, pero no en una situación de ese calibre. Pero pienso que los remordimientos, la angustia, el peso de la conciencia tiene que ser tan espantoso que ya tienen bastante, aunque no tuvieran nada más, ya tienen bastante. Luego todo el mal que tienen, porque también hay castigos exteriores raros, pues eso a nivel canónico tienen sus sanciones, a nivel civil algunos repito que están en la cárcel. Han sido muchos creyentes, les miramos como malditos, como apestados, han sido desplazados, incluso ha habido obispos, alguno hay, que se ha ido, por supuesto, está perdido en las chimapas del FUN porque no saben ni dónde le han mandado, le han quitado de su sede y le han mandado a saber Dios dónde, porque no es público dónde están, que al estar en la sede episcopal el escándalo es mayor, evidentemente, ¿no? Pero lo que quiero decir que es que esas personas han perdido todo, o sea, todo. Y han pasado de estar en una situación bien a ser los rechazados de todos, ¿no? Los despreciados de todos. Y el padre Cantalamessa dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que si en esta situación, tocados por la gracia de Dios, se afligen por el mal causado y unen su llanto al de la Iglesia, la bienaventuranza de los afligidos y de los que lloran pasa a ser de golpe su bienaventuranza. También pueden ser bienaventurados, ¿no? Podrían estar cerca de Cristo, que es el amigo de los últimos, más que a lo mejor de mí. Y esto no quita, por supuesto, que se haga lo posible, que se colabore a todos los niveles con la justicia humana, ¿no? Y se hagan las cosas bien, y se apliquen las sanciones canónicas y las sanciones civiles que correspondan, pero que se apliquen doliéndonos, no frotándonos las manos, no sé si me explico, que no digamos muy bien, se lo han ganado que se joroben, no, se lo han ganado a pulso, es verdad, tienen que sufrir las consecuencias de su pecado y asumir lo que han hecho mal, es verdad, pero a mí me duele, querría que no fueran así las cosas,
querría poder evitarse. Lo que no podemos hacer es frotarnos las manos y relamernos de gusto viendo eso. Porque también hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos, que nos llegarán, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hay otra palabra del Señor que dice: con la medida que midiereis, vais a ser medidos. Esto no se nos tiene que olvidar. El Señor, si ellos han confesado, les ha perdonado de su pecado. Y pueden ir al cielo mejor que nosotros, mejor que tú. Sí. Entonces, te acepto todo lo que has dicho. Lo dice, Solo ahora eso. gracias, lo dice el Padre Canta la Mesa, casi todo. Pero es que ya ha habido veces que me he encontrado ante esta situación que yo no la niego y a mí me duele muchísimo, porque me duele todo en la iglesia, ¿no? Y comprendo que es tremendo. Pero ha habido momentos en que me he encontrado personas creyentes con una dureza, una inflexibilidad que me hieren casi tanto como el pecado de los otros. O sea, el pecado de estos sacerdotes me hiere profundamente, ¿no? Pero la dureza de corazón de estas personas me hiere casi tanto o más. Me digo gente, pues eso, una vez, bueno, fue también una expresión de una persona que tampoco es que la puedas, pero en ese momento cuando yo lo oí, me chocó muchísimo porque me quedé, porque hablando de un sacerdote así que yo no le conocía, pero esta persona le conocía y tal, ¿no? Pues yo dije, pues qué pena. Todo por el Señor, por el sacerdote, por la víctima, por el pecado, sí, ¿no? Y dije, qué pena. Y esta persona me dijo, qué pena, no, ojalá no hubiera nacido. Y me quedé como, a ver, ese sacerdote, por muy pecador que sea, es un hijo de Dios y es un fruto de la redención de Cristo, ¿no? Y Jesucristo ha muerto por él, y yo espero, pues eso, que se arrepienta de su pecado, que pida perdón y que por encima de su pecado, después de haber pedido perdón, la misericordia de Dios sea más fuerte que esta persona. Yo me la encuentro en el cielo, porque si no. Pero claro, me chocó mucho, que bueno, que repito que también esa persona estaba muy alterada en ese momento y dolida y tampoco hay que tener en cuenta todo, pero en ese momento yo dije, pues el otro es un bruto, dije, pero en la fiesta. Ojalá no hubiera nacido, a decir, ¿y quién eres tú para decir eso, no? Porque, espérate, a ver la peleamos tú y yo mañana o pasado. Que aquí nadie está libre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a veces sí es verdad, porque se decía, sobre todo volviendo al libro de la bienaventuranza, que no lloramos demasiado ese pecado, ¿no? Que no nos duele todo lo que nos debería doler. Y concluyo hablando de cuáles son las lágrimas más bellas. Las lágrimas más bellas son, evidentemente, las de emoción y las de alegría, ¿no? Que también existen. Las lágrimas más bellas son aquellas que vienen a nuestros ojos cuando, inundados por el Espíritu Santo, gustamos y vemos, como dice el Salmo, cuán bueno es el Señor. Y yo espero que todos hayáis experimentado esta alguna vez. Yo lo he experimentado muchas veces. El sentirme feliz y decir, qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno eres, Señor. Y orar pues, de puro gozo, de pura alegría. Sin duda, esas son las lágrimas más bellas. Cuando estamos en gracia de Dios, cuando vivimos en un estado de gracia de Dios, lo sorprendente es que vivamos en gracia de Dios más frescos que las lechugas. Y no, tampoco es que podamos ir por el mundo haciendo limpio, entendedme, pero tendríamos que dar brincos de felicidad cuando yo miro mi alma, miro mi conciencia y digo, estoy en gracia de Dios. Pues es que eso es
una alegría tan grande, un gozo tan inmenso que tendríamos que dar brincos de felicidad, tendríamos que llorar de gozo por sabernos en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo más valioso del mundo. La gracia de Dios vale más que la vida. Es preferible morir antes que perder la gracia de Dios, ¿no? Y resulta que yo me levanto cada mañana en gracia de Dios, dentro de mis pobrezas, dentro de mis pecados, dentro de mis racanerías, pero sí con gracia de Dios. Y en gracia de Dios celebro la misa, y en gracia de Dios comulgo, y después de eso salgo y me puño. Dos tortas, ¿no? Me dice, niña, no, es que después de eso tendríamos que llorar de gozo, llorar de gratitud, llorar de amor, caer de rodillas ante Dios y llorar eso de puro gozo, ¿no? De esto escribe un texto bellísimo San Agustín, que era un llorón total. San Agustín era de los bienaventurados llorando porque mandan a llorar. Primero porque no era santo, luego cuando ya lo fue, todavía llorando. O sea, San Agustín era muy llorón, Santa Teresa también. Pero San Agustín más, ¿no? Y escribe en las confesiones: ¿cuánto nos has amado, oh Padre bueno, que no te has reservado a tu único Hijo, sino que lo has dado por todos nosotros? ¿Cuánto nos has amado? Y creo que cuando decía esto, los que le veían dicen que lloraba litros. Todo lo bien claro. Otro que lloró muchísimo también fue Pascal. Pascal, sabéis que tuvo una noche, una revelación, ¿no? No creía en nadie en principio, era bastante frío, era un hombre muy cerebral, muy científico, y entonces una noche tuvo una experiencia, una revelación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él supo que estaba allí, sintió claramente que estaba allí y él escribió una hojita de papel que la encontraron con sida en el interior de su chaqueta después de su muerte, la llevaba siempre. Y en la hojita escribió Pascal: alegría, alegría, lágrimas de alegría. Él está, lágrimas de alegría. Y si en el cielo se puede llorar, no lo sé. Me imagino que es de este llanto del que está lleno el paraíso, de estas lágrimas de gozo, de alegría. Y por último, en los términos, os cuento que en la antigua Constantinopla, que se correspondería con la actual ciudad de Estambul, hubo un santo padre, San Simeón, el nuevo teólogo, que le llaman los ortodoxos el santo de las lágrimas. Y él es el ejemplo más brillante en la historia de la espiritualidad cristiana de las lágrimas de arrepentimiento, que acaban transformándose en lágrimas de gozo, de asombro, de estupor, de alegría y de silencio. Lloraba, cuenta él en una de sus obras, y estaba en un gozo inexpresable. Y parafraseando la bienaventuranza de los afligidos dice: bienaventurados los que siempre lloran amargamente sus pecados, porque les asirá la luz y transformará las lágrimas amargas en dulces. Un día en medio de sus lágrimas, San Simeón, el nuevo teólogo, experimentó una alegría tan fuerte que exclamó: ¿qué puede haber más grande y brillante que esto? Me basta estar así, incluso tras la muerte. Y la voz de Cristo le respondió: eres verdaderamente mezquino si te contentas con esto. Tu alegría presente respecto de la futura es como un cielo pintado en papel respecto del cielo verdadero.
y ya está. Es decir, se acabó.